Bienvenidos a Vistazo a lo Desconocido. ¿Estás listo para las historias que hoy tengo preparado para ti? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. Segunda parte. Me he escondido ahora. Estoy tratando de mantenerme fuera del radar y mantenerme a salvo. No sé qué va a pasar a continuación, pero sé que no puedo seguir indagando en esto. Es demasiado peligroso. La verdad está ahí fuera, pero algunas cosas están escondidas por una razón, y la gente que guarda estos secretos está dispuesta a hacer nada para protegerlos. La verdad está ahí fuera, pero algunas cosas están ocultas por una razón, y la gente que guarda estos secretos está dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerlos. Soy una especie de friki de la tecnología, siempre jugando alrededor en línea y a veces vagando en la tela oscura. Si usted no sabe, eso es como una parte oculta de la Internet, donde un montón de cosas escabrosas va abajo. Pero no estoy en las cosas ilegales que me gusta leer, teorías extrañas e historias que la gente postea. Una noche encontré este hilo llamado Antártica, la frontera final. No había muchos posts, pero los pocos allí eran suficientes para que me interesase. La gente hablaba de bases secretas, civilizaciones antiguas y todo eso de conspiración habitual. Pero un post se destacó. Era de este tipo llamado Ice Cyber. Su post fue muy detallado, lleno de charlas de ciencia y referencias a viejos papeles de investigación. Era de un tipo llamado Ice Cyber. Su post era muy detallado, lleno de charlas de ciencia y referencias a viejos documentos de investigación. Afirmó que bajo el hielo en la Antártida había algo muy viejo y poderoso, algo que no era de la Tierra. Usualmente no compraba cosas alienígenas, pero la forma en que las escribió era muy convincente. Mencionó anomalías magnéticas extrañas, equipos de investigación desaparecidos e incluso tenía fotos de extrañas estructuras que salían del hielo. Enlazó a un montón de documentos e imágenes en sitios cifrados. No pude ayudarme a mí mismo, tenía que saber más. Así que descargué todo lo que enlazaba y pasé horas a través de él. Había imágenes satelitales que mostraban formas extrañas bajo el hielo, informes de científicos que veían cosas extrañas, e incluso transcripciones militares que hablaban de operaciones secretas allí abajo. Cuanto más leía, más sentía que estaba descubriendo algo enorme. Había imágenes satelitales que mostraban formas extrañas bajo el hielo, informes de científicos que veían cosas extrañas, e incluso transcripciones militares hablando de operaciones secretas allí abajo. Una noche, mientras seguía leyendo, recibí un mensaje del propio buscador de hielo. Notó que había descargado los archivos y me advirtió que tenía que tener cuidado. Dijo que la gente que se acercaba demasiado a la verdad tendía a desaparecer. Al principio pensé que era solo parte de la vibración de conspiración, pero luego me envió algo que me asustó. Era un archivo de video, realmente encriptado. Me tomó un tiempo desbloquearlo, pero cuando lo hice, deseé no haberlo hecho. El vídeo mostraba a un grupo de investigadores en un remoto puesto antártico. Estaban susurrando, claramente asustados. El video mostraba a un grupo de investigadores en un remoto puesto antártico. Seguían mirando la entrada como esperaban que algo entrara en ella. Una mujer con un grueso acento ruso seguía diciendo, «No debimos haber cavado tan profundo». La cámara se volvió hacia un agujero en el hielo, rodeada de barreras improvisadas. Parecía que habían estado cavando. Luego, el vídeo se cortó a una escena afuera. El viento y la nieve aullaban, y el camarógrafo corría, haciendo temblar la imagen. Hubo gritos, débiles, pero cada vez más fuertes. Volvió la cámara de vuelta al puesto y lo vi. Una enorme figura oscura moviéndose en la tormenta. Demasiado grande y rápido para ser humano. El vídeo terminó abruptamente. Me senté allí en la oscuridad, palpitando el corazón. Traté de convencerme de que era un engaño, pero el miedo en sus voces parecía demasiado real. La desesperación en sus ojos no era algo que pudieras falsificar fácilmente. La desesperación en sus ojos no era algo que pudiera fingir fácilmente. Le mandé un mensaje pidiendo más información. Él respondió rápidamente, enviándome algunas coordenadas y diciéndome que las revisara contra las imágenes satelitales que tenía. Lo hice, y lo que encontré era aún más espeluznante. Las coordenadas coincidían con puntos con anomalías extrañas, lugares donde el hielo se había derretido,
o donde la nieve estaba perturbada en patrones precisos. Durante semanas estuve obsesionada. Apenas dormía, siempre comparando notas, leyendo más documentos, tratando de armarlo todo. Empecé a notar cosas raras. Mi internet se desplomaba en momentos extraños. Mi computadora actuaba, y me sentía como si alguien me estuviera mirando. Vi coches desconocidos estacionados cerca de mi casa, y una vez que pensé que vi a alguien de pie en mi patio, mirando a mi ventana. Pero cuando fui a comprobar, nadie estaba allí. Pero cuando fui a comprobar, no había nadie allí. La paranoia estaba llegando a mí, pero no podía parar. Tenía que saber la verdad. Una noche recibí otro mensaje de mi buscador. Dijo que tenía que oscurecerse por un tiempo. Las cosas se estaban poniendo demasiado peligrosas. Me dijo que tuviera cuidado, que no confiara en nadie y que siempre estaban mirando. Antes de firmar, me envió un último archivo. Era un mapa, mostrando una ruta a través del hielo antártico a lo que llamó la fuente. No sé qué me pasó, pero decidí que tenía que verlo por mí mismo. Dejé mi trabajo, usé mis ahorros y reservé un vuelo al punto más meridional que pude alcanzar. Le dije a mi familia que necesitaba tiempo de distancia, que iba a una aventura. Estaban preocupados, pero no podían detenerme. Yo estaba demasiado lejos. Renuncié a mi trabajo, usé mis ahorros y reservé un vuelo hasta el punto más meridional que pude alcanzar. Cuando subí al avión, no podía sacudir la sensación de que estaba cometiendo un gran error. Pero era demasiado tarde para volver atrás. Yo estaba en una misión para descubrir un secreto enterrado durante miles de años, y no tenía idea de lo que me estaba esperando en el desierto congelado de la Antártida. De acuerdo, así que después de llegar a Punta Arena en Chile, me uní a un grupo de giras que se dirigía a la Antártida. Me imaginé que mezclarse con los turistas me mantendría bajo el radar. El vuelo sobre la península antártica era irreal, tan blanco como podía ver. Cuando aterrizamos, me separé del grupo y me dirigí hacia las coordenadas que me había dado el buscador. Era arriesgado, pero tenía todo el equipo que necesitaba. El vuelo sobre la península antártica era irreal, solo un blanco sin fin hasta donde podías ver. Cuando aterrizamos, me separé del grupo y me dirigí hacia las coordenadas que buscaba. Mapas, un teléfono satelital, un calentador portátil y una pequeña tienda. Los primeros días fueron brutales. El corte frío a través de mi ropa, pero seguí adelante. El paisaje era solo hielo sin fin y rocas ocasionales. Revisé mi GPS cada pocos minutos para asegurarme de que estaba en el camino correcto. Al tercer día encontré la primera anomalía. Era un parche de hielo que parecía más suave que el resto, casi como si se hubiera derretido y vuelto a congelar. Me puse a acampar cerca y empecé a cavar. Después de horas de duro trabajo, descubrí una compuerta metálica. Estaba congelado, así que usé mi calentador para descongelarlo. Después de un tiempo, finalmente se abrió. Después de un rato, finalmente se abrió. En el interior había una escalera que bajaba a la oscuridad. Dudé. Luego bajé. El aire dentro estaba sorprendentemente caliente. Mi linterna mostraba un corredor estrecho con símbolos extraños y jeroglíficos. Las paredes estaban hechas de metal, pero se sentían diferentes, casi orgánicas. A medida que iba más profundo, encontré habitaciones llenas de maquinaria, todas cubiertas de polvo y hielo. Parecía que nadie había estado allí durante años. Tomé fotos y notas, tratando de documentarlo todo. Una habitación parecía un centro de control, con pantallas y paneles que llevaban mucho tiempo muertos. Había más símbolos y lo que parecía un mapa estrellado en una pared. Entonces escuché un leve zumbido desde el interior. Seguí el sonido, mi corazón latiendo. El pasillo terminó en una puerta masiva. Seguí el sonido, mi corazón palpitaba. La empujé y me acerqué a una enorme cámara. En el centro había un orbe brillante suspendido en medio del aire. Pulsó con una suave luz azul y el zumbido era más fuerte. Me acerqué al orbe, sintiendo una extraña sensación estática en mi piel. La luz se hizo más brillante cuando me acerqué. Justo cuando estaba a punto de tocarla, fui arrojado hacia atrás por una fuerza invisible. Me golpeé el suelo con fuerza, mi cabeza girando. Cuando llegué también, estaba afuera, tumbado en la nieve. Mi equipo estaba disperso y la escotilla estaba cerrada.
Mi cabeza palpitaba y no tenía idea de cómo había llegado allí. Mi teléfono y GPS estaban muertos. Sus baterías estaban completamente drenadas. Recogí mis cosas y volví al campamento, sacudido y confundido. En los próximos días traté de dar sentido a lo que había sucedido. Durante los siguientes días traté de dar sentido a lo que había sucedido. Revisé mis notas y fotos, pero estaban incompletas, como si parte de la información hubiera sido borrada. Sabía que tenía que seguir yendo a las siguientes coordenadas que buscaba o me daba. Necesitaba más respuestas. El viaje se hizo más duro a medida que empeoraba el clima. Blindar me desaceleró y tuve que refugiarme a menudo, pero seguí, determinado a alcanzar la anomalía siguiente. Después de otra semana, encontré lo que parecía una entrada de cueva natural. Dentro del aire estaba más caliente y las paredes tenían los mismos símbolos. La cueva llevó a más túneles, y más adentro encontré más maquinaria. Esta vez parecía que se había utilizado recientemente. Había huellas en el polvo y parte del equipo se había movido. Seguí el túnel hasta que llegué a otra cámara. Era más pequeña, con más maquinaria y vainas de estasis. La mayoría estaban vacías, pero una estaba todavía activa. Sus luces parpadeaban. Limpié la escarcha del vidrio y vi una figura dentro. Humanoide pero no humana. Su piel era pálida y translúcida con grandes ojos negros. Estaba viva, pero en algún tipo de sueño profundo. Tomé más fotos y notas, pero me interrumpí por pasos que resonaban a través del túnel. Me escondí detrás de una máquina, el corazón corriendo. Un grupo de gente en equipo militar entró, hablando en tonos silenciosos. Mencionaron asegurar la zona y prepararse para la extracción. Me quedé escondido hasta que se fueron. Luego rápidamente hice mi camino de vuelta a la superficie. Había visto lo suficiente para saber que esto estaba más allá de mi entendimiento. Necesitaba salir y decirle a alguien antes de que fuera demasiado tarde. Había visto lo suficiente para saber que esto era mucho más allá de mi entendimiento. Después de lo que se sentía como una eternidad, finalmente llegué al borde de la civilización, o al menos tan cerca de ella como se puede conseguir en la Antártida. Me las arreglé para encontrar una estación de investigación. Estaba medio congelado, completamente agotado, y probablemente parecía un loco, pero me llevaron adentro. Mantuve mi historia simple. Dije que me perdí en una expedición personal. No hicieron demasiadas preguntas, afortunadamente. Una vez que había calentado y conseguido algo de comida y descanso, encontré un momento para comprobar mi equipo. Mi teléfono y GPS estaban todavía muertos, pero mi cámara había sobrevivido. Las fotos y notas que había tomado estaban intactas, dándome alguna prueba de lo que había visto, pero sabía que no podía compartirlos con cualquiera, pero sabía que no podía compartirlas con nadie. Esto era más grande que cualquier cosa que hubiera encontrado. Mientras que en la estación de investigación traté de mezclarme y no llamar demasiado la atención. Pasé mucho tiempo en su pequeña biblioteca, pasando por lo que podía encontrar acerca de expediciones y anomalías antárticas. La mayor parte de ella eran cosas secas y científicas, pero luego me topé con algo interesante. Era un diario viejo y polvoriento, medio enterrado en un estante inferior. El diario pertenecía a un científico llamado Dr. Arthur Ánfora, quien había dirigido una expedición en los años 80. Sus notas eran detalladas y meticulosas, pero hacia el final se volvieron extrañas. Escribió sobre descubrir huellas humanas masivas en el hielo, mucho más grandes de lo que cualquier humano podía hacer. Mencionó escuchar rumores de otros investigadores sobre gigantes que vivían bajo el hielo. Escribió acerca de descubrir enormes huellas humanas en el hielo, mucho más grandes de lo que cualquier humano podía hacer. Historias transmitidas por pueblos indígenas y exploradores primitivos. ¿Gigantes? Sonaba como algo de un cuento de hadas. Pero dado lo que ya había visto, no podía descartarlo de plano. Las notas del doctor Ánfora también hablaban de cámaras ocultas y túneles, muy parecidos a los que había encontrado. Mencionó una puerta grande con símbolos antiguos que creía que conducía al lugar de descanso de un gigante. Su última entrada fue un pergamino apresurado sobre escuchar ruidos extraños y ver grandes sombras moviéndose en la tormenta. Parecía que el doctor Ánfora había tropezado con algo similar a lo que yo había encontrado, y pagó el precio por ello. No había más entradas, y no había registro de él después de esa expedición. Parecía que el doctor Ánfora había tropezado con algo similar
a lo que yo había encontrado, y él pagó el precio por ello. Era como que había desaparecido en el aire. Sabía que tenía que tener cuidado. Si los militares o quien estuviera guardando estos secretos se enteraba de lo que yo sabía, podía terminar como el doctor Ánfora. Decidí salir de la estación de investigación y volver a casa, pero primero necesitaba reunir más información. Usando la computadora de la estación, me las arreglé para acceder a algunos archivos restringidos sobre pasadas expediciones antárticas. Tomó un poco de excavación, pero encontré informes sobre equipos desaparecidos, fenómenos inexplicables y otras rarezas que coincidían con lo que había visto. Había referencias al proyecto Hyperborea, una operación militar secreta de alto nivel, supuestamente buscando en tecnologías y seres antiguos en la Antártida. Hubo referencias al proyecto Hyperborea, una operación militar de alto secreto supuestamente buscando tecnologías y seres antiguos en la Antártida. Un archivo se destacó. Detalló una excavación que descubrió un cuerpo masivo y perfectamente preservado de lo que ellos llamaban un gigante. La criatura era humanoides, de unos 12 pies de alto, con armaduras y armas avanzadas que parecían fuera de lugar para algo tan viejo. El informe terminó con una nota sobre la transferencia del cuerpo y artefactos a una instalación segura para un estudio posterior. Esto era todo, prueba de que había algo bajo el hielo, algo no de este mundo, gigantes, tecnología antigua, alienígenas. Todo estaba conectado, pero yo estaba fuera de tiempo. Tuve que salir de allí y compartir lo que había encontrado antes de que fuera demasiado tarde. Dejé la estación de investigación bajo la cubierta de la noche, dirigiéndome al puesto más cercano con un enlace de comunicaciones. Era un viaje difícil, pero lo hice. Salí de la estación de investigación bajo la cubierta de la noche, dirigiéndome hacia el puesto más cercano con un enlace de comunicaciones. Fue un viaje difícil, pero lo hice. Desde allí me las arreglé para enviar mensajes cifrados a unos pocos contactos de confianza, compartiendo mis notas y fotos. Así que, después de regresar a casa, las cosas no volvieron a la normalidad. Siempre sentí que alguien me estaba mirando. Salía y sentía los ojos en mí, incluso cuando no había nadie allí. Era espeluznante, pero tenía que seguir adelante. Necesitaba entender lo que había tropezado con. Una noche, mientras repasaba las fotos y las notas de nuevo, recibí este extraño correo electrónico. Solo decía, me encontraba en la vieja biblioteca, a medianoche, con una dirección. Estaba asustado, pero también curioso. Necesitaba respuestas, y esta podía ser mi oportunidad. Fui a la vieja biblioteca, en el borde de la ciudad. El lugar se estaba desmoronando y parecía abandonado. En el interior había una tenue luz. Vi una figura oscura en la parte posterior de la habitación. Dentro había una luz tenue. Vi una figura sombría en la parte trasera de la habitación. Mi corazón latía. ¿Quién eres tú?, pregunté, tratando de no sonar asustado. Llámame Alex, me dijo. Sé lo que has visto y sé lo que estás buscando. Él entró en la luz y vi a un chico de mediana edad, con ojos cansados. Nos sentamos en una mesa polvorienta. Encontraste algo que la gente poderosa no quiere que el mundo sepa, dijo. La verdad sobre lo que está bajo el hielo en la Antártida es un secreto que se ha guardado durante mucho tiempo. Me dijo que tanto los rusos como los estadounidenses encontraron cosas avanzadas bajo el hielo. Durante la Guerra Fría, ambos enviaron equipos secretos para comprobarlo. Encontraron no solo tecnología alienígena, sino también signos de gigantes, seres reales y enormes. Estos gigantes no son solo leyendas, dijo Alex. Eran reales y su tecnología podía cambiar todo. Ellos encontraron no solo tecnología alienígena, sino también signos de gigantes, seres reales, enormes. Los gobiernos pensaron que esta información era demasiado peligrosa para compartir. Temían que causaría caos global o una carrera mortal por el poder. Así que lo mantuvieron todo en secreto, fingiendo que era solo investigación científica. Solo unas pocas personas importantes sabían la historia real. Incluso difundieron información falsa para desacreditar cualquier fuga o conspiración. Le pregunté a Alex cómo sabía todo esto. Suspiró y dijo, yo era parte de una de esas expediciones. Vi cosas que me cambiaron para siempre cuando traté de hablar de ello. Vinieron después de mí. He estado escondido desde entonces. Me dio una pequeña unidad cifrada. Esto tiene todo lo que he encontrado. Documentos, fotos, videos. Es peligroso, pero el mundo necesita saber.
Compartirlo cuidadosamente. Tomé la unidad, mis manos temblando. ¿Por qué me estás ayudando? Porque alguien me ayudó una vez, dijo, y porque es hora de que la verdad salga. Dejé la biblioteca sintiéndome asustada pero determinada. Sabía que esta información me ponía en más peligro, pero no podía ignorarla. El mundo necesitaba saber lo que estaba oculto bajo el hielo. Durante los próximos días trabajé duro para descifrar la unidad y pasar por la información. Lo que encontré fue una locura. Informes detallados de científicos rusos y estadounidenses, videos de las excavaciones e imágenes de los gigantes en su tecnología. También hubo conversaciones secretas entre altos funcionarios sobre mantener todo esto en secreto. Me puse en contacto con unos cuantos periodistas e investigadores de confianza que compartían los archivos con ellos. Eran escépticos al principio, pero la cantidad de información que les convenció. Eran escépticos al principio, pero la gran cantidad de información les convenció. Acordamos liberar todo al mismo tiempo, para que no pudiera ser cerrado fácilmente. A medida que el día de lanzamiento se acercaba, noté cosas más extrañas. Coches sin marcar, llamadas extrañas, gente que me seguía. Conocía el riesgo, pero era demasiado tarde para detenerse. La verdad tenía que salir. Finalmente llegó el día. Publicamos todo en línea. Los documentos, videos, fotos. Se hizo viral rápidamente. La gente estaba conmocionada, enojada y asustada. Los gobiernos inicialmente negaron todo, pero la evidencia era demasiado fuerte. Tenían que empezar a dirigir la protesta pública. En las semanas siguientes hubo muchas investigaciones y audiencias. El mundo finalmente estaba aprendiendo acerca de los secretos bajo el hielo antártico. No se trataba solo de la tecnología avanzada o los gigantes. El mundo finalmente estaba aprendiendo acerca de los secretos bajo el hielo antártico. No era solo acerca de la tecnología avanzada o los gigantes. Era acerca de lo lejos que los en el poder llegarían para mantener el control. En cuanto a mí, todavía estoy paranoico, siempre mirando por encima de mi hombro, pero me siento un poco de alivio. La verdad está ahí fuera ahora, y depende del mundo para decidir qué hacer con él. Hice mi parte, y ahora solo puedo esperar que lleve a una mejor comprensión de nuestro pasado y un futuro más abierto. Así que después de que lanzamos todo en línea, unas pocas personas lo vieron, no demasiados, pero la gente que vio que estaban conmocionados y asustados y parecía que la verdad finalmente estaba ahí fuera. Pero eso no duró mucho. En pocas horas la información comenzó a desaparecer. En cuestión de horas la información comenzó a desaparecer. Los sitios web se estrellaron, los videos fueron eliminados e incluso las publicaciones en las redes sociales desaparecieron. Estaba claro que quien estaba detrás de esto tenía un poder serio. Lo siguiente que supe, los agentes del gobierno aparecieron en mi puerta. No me metieron en la cárcel, pero me pusieron en arresto domiciliario. Dijeron que era por mi protección, pero se sentía más como si estuvieran tratando de callarme. Cortaron mi internet y solo podía hacer unas pocas llamadas telefónicas. Me dijeron que no hablara con nadie sobre lo que había encontrado. Era obvio que querían controlar la historia y mantener todo oculto. Estar atascado en casa era tortura. Cada ruido me hizo saltar y no podía sacudir la sensación de que alguien siempre me estaba mirando. Paranoia sentí que una Antártida me seguía a casa y era conmigo todo el tiempo. Sé que al escribir esto estoy tomando un gran riesgo, pero no puedo permanecer en silencio. Paranoia sentí que una Antártida me seguía a casa y estaba conmigo todo el tiempo. La gente necesita saber lo que realmente está pasando. La verdad sobre lo que está bajo el hielo en la Antártida nos afecta a todos, y las longitudes que van para mantenerlo oculto son aterradoras. No quieren que sepas acerca de la tecnología antigua o los gigantes. No quieren que sepas que estos secretos podrían cambiar todo lo que sabemos sobre nuestra historia y nuestro lugar en el universo. Temen que este conocimiento pueda causar caos, pero mantenerlo oculto es peor. No sé lo que me va a pasar. Tal vez vengan por mí, tal vez traten de silenciarme para bien, pero no puedo vivir conmigo mismo si al menos no trato de sacar la palabra. Incluso si me quitan esto, incluso si me silencian, espero que alguien más siga buscando la verdad. No tienes idea de lo que están ocultando de ti. Incluso si lo eliminan, aunque me silencien, espero que alguien más siga buscando la verdad. El mundo está lleno de secretos, y la verdad es a menudo más extraña y peligrosa de lo que podemos imaginar. Mantente curiosa, mantente alerta, y nunca dejes de hacer preguntas. Esto puede ser lo último que puedo compartir,
pero espero que haga una diferencia. Si estás leyendo esto, por favor, difunde la palabra. Cuanta más gente sepa, que será más difícil para ellos mantenerlo oculto y tal vez, solo tal vez, podamos descubrir la verdad juntos. Mantente a salvo y nunca dejes de buscar respuestas.